Muy bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a pasar a nuestro estudio, no sin antes hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, que bendigas nuestras vidas. Que hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes y de los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación, también bendice sus vidas, Señor. Padre, de los que han de escuchar esta palabra a través de las redes sociales, también bendice sus vidas. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Muy bien, el reino de los cielos es un ciclo que estamos compartiendo con ustedes. Hoy miraremos el tercer obstáculo para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es ese tercer obstáculo? La desobediencia. Es importante que nosotros entendamos por qué es un tercer obstáculo la desobediencia, y lo vamos a ver bíblicamente, pero no sin antes recordar lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Hablábamos acerca del segundo obstáculo, que tiene que ver con el comportamiento también, ¿verdad?, de los prosélitos, de las personas, no solamente de los líderes, sino que aún también de los prosélitos. Entonces la semana pasada se les compartió que los líderes incitaron a los judíos o prosélitos y a los gobernantes para que crucificaran a Jesús. Y lo vamos a ver con pasajes bíblicos. Sé que no los tomamos la semana pasada, pero vamos a ver el fundamento bíblico de lo que les compartíamos en este punto en la semana pasada. Vamos a ver San Juan, capítulo 11, versículo 47 al 50. Fíjate lo que dice la Escritura. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, refiriéndose a Jesús. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, tenían una preocupación, según ellos, por su nación, muy grandiosa, muy enorme era su preocupación según ellos, ¿verdad? Y también tenían su preocupación de que el templo fuese afectado, etcétera. Entonces iban ya tramando lo que querían hacerle a Jesús. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Aquí entonces Caifás está incitando, está invitando a quienes, a todos sus prosélitos y a los líderes que estaban a su alrededor. ¿Para qué? Para que Jesucristo fuese sentenciado a muerte, o para terminar con la vida de Jesús. Y fíjate lo que dice San Juan, capítulo 11, en el versículo 53. San Juan 11, 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Te das tu cuenta? Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora vayamos a San Juan capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces, ¿quiénes incitaron a las personas para que Jesucristo fuese crucificado? Los líderes, los religiosos de aquellos tiempos. Estamos hablando de los escribas y de los fariseos. Amados, definitivamente los líderes no tenían un buen corazón. Los líderes totalmente estaban errados, estaban ciegos y no amaban la verdad, no amaban a Jesús. Vamos a ver lo que dijeron los prosélitos de los escribas y fariseos. O sea, no solamente los escribas y los fariseos pidieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también el tumulto, también los prosélitos, también los judíos, etcétera, etcétera. Dice Mateo capítulo 27, versículo 25 y 26. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
¿Qué fue lo que respondió todo el pueblo? ¿Qué fue lo que respondieron los judíos? ¿Qué fue lo que respondieron los prosélitos? ¿Qué fue lo que respondieron todos los que estaban de acuerdo con los escribas y fariseos para que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado? Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Quién hizo toda esta labor? Los líderes religiosos. ¿Quién incitó a la gente, al pueblo, a los judíos, a los prosélitos, para que Jesucristo fuese crucificado? Los líderes religiosos. Yo sé que atrás de los líderes religiosos estaba el adversario, estaba el enemigo, estaba Satanás incitando a estas personas, porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos nosotros que el pueblo fue incitado por los líderes, por los escribas, para pedir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice Mateo 15:14. Mateo 15:14. Jesús no estaba equivocado al decir a la gente que debían de tener cuidado con los escribas y fariseos y que tenían que obedecer este mandato. Fíjate el mandato de Cristo en Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando una persona se aferra a un liderazgo ciego, cuando una persona se aferra a un liderazgo que no tiene la luz, que no tiene a Cristo Jesús, que no toma en cuenta los mandatos de Jesús, amados, están propensos ¿a qué? A caer en el hoyo, a llevar las consecuencias de su responsabilidad, de no hacer caso a Jesús, de no hacer caso a la palabra de Él, y por estar siguiendo a un liderazgo ciego, que no tiene temor de Dios, como lo eran los escribas y los fariseos. Pero así actualmente le va a pasar a todas aquellas personas que están siguiendo a un liderazgo ciego, a un liderazgo que viva conforme a los escribas y fariseos. ¿Cómo vivían los escribas y fariseos? Ya lo describimos. Decían y no hacían, mandaban y no obedecían. Amados, por los frutos, dice Cristo, les conoceréis, por su estilo de vida. Si un líder no vive conforme a la voluntad de Dios, si un líder anda pecando, anda haciendo maldades, anda haciendo infinidad de pecados, y aún así la gente lo sigue, pues amados, estamos hablando ahí una repetición. Estás tú viendo una repetición de lo que ocurrió hace 2000 años en la época de nuestro Señor Jesucristo. Líderes ciegos y haciendo prosélitos, y los prosélitos de la misma manera, estando ciegos, y ambos tendrán sus tremendas consecuencias. Ahora sí, fíjate lo que dice Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y esto lo estuvimos explicando nosotros con los siguientes ejemplos. ¿Qué explicamos? Que cuando un escriba y un fariseo hace un prosélito, ¿qué le pasa a ese prosélito? Dice Jesús que lo hace 2 veces más hijos del infierno. Entonces, explicábamos que los escribas y fariseos recorrían, ¿verdad?, mar y tierra para conseguir un convertido, pero después de llegar a hacerlo, el prosélito, le hacían 2 veces más malvado que ellos mismos. Y terminamos nuestra enseñanza con un par de sucesos muy lamentables, muy tristes, que ocurrieron hace algunas décadas atrás. Por ejemplo, hablábamos de este personaje, de este Jones, que fue un ciego guía de ciegos. Ahí como lo podemos ver en esta imagen. Este varón llamado Jones fue un ciego
guía de ciegos, que llevó a cientos de personas a tomar cianuro. ¿Para qué? Para que murieran. Pero antes de que los prosélitos tomaran el cianuro, vimos que sus prosélitos o sus discípulos de este varón acribillaron a Ryan y a varios de sus acompañantes. Agarraron las armas y estuvieron llenándoles de mucha bala. ¿Incitados por quién? Por un varón ciego, por un líder ciego, guía de ciegos. Entonces Jones ordenó a reunir a todos los integrantes de la comunidad, de su congregación, de su templo, supuesto templo que él tenía, que él dirigía, a quienes él les pidió una noche blanca final. Y ya explicamos la semana pasada a qué se refería con esa noche blanca final. También vimos el siguiente ejemplo de este siguiente varón, ¿verdad? De Vernon Howell, o entiéndase David Koresh. Fue un ciego también, guía de ciegos. La rama davidiana era una secta con sede cerca del Waco, Texas, fundada en 1955 y derivada del grupo religioso Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Todos sabemos lo que hizo David Koresh, ¿verdad? Al igual, prendió su rancho con fuego, etcétera. Todos sus seguidores, muchos de ellos murieron, fueron quemados, pero también este varón se quitó la vida. Amados, dice la Escritura, Jesús dice, si un ciego guiare a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Y las personas que son seguidoras, que eran seguidoras de los escribas y de los fariseos, dice Cristo, que los hacían 2 veces más hijos del infierno. Entiéndase, les afectaban como no tienes tu idea. Les lavaban el cerebro y les hacían hacer cosas que iban en contra de la bendita palabra de Dios. Y terminamos nuestra enseñanza con este último pasaje, Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Pero entremos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. Tercer obstáculo para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el tercer obstáculo que la gente se va a encontrar para poder ser parte del reino de los cielos, para ser parte del reino de Dios? ¿Cuál es el tercer obstáculo? La desobediencia. Vamos a ver el fundamento bíblico de este punto. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí nos encontramos nosotros con los pasajes que nos dejan ver que los desobedientes no van a poder ser parte del reino de los cielos. El tercer obstáculo tiene que ver con la desobediencia. Pero bueno, vamos a explicar este primer punto. ¿Quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? Es una pregunta muy importante, amados. ¿Quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? Porque todos aquellos que le digan Señor, Señor a Jesús y que no lo demuestren con obras, amados, no van a entrar al reino de los cielos. Que no lo demuestren con obediencia, no van a poder entrar al reino de los cielos. Pero entonces, ¿quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? Y el primer punto es este: los que domingo a domingo le buscan en las congregaciones, en los templos o en las iglesias de diferentes denominaciones. Ellos son los que domingo a domingo, las personas que le dicen Señor, Señor a Jesús.
para ser un poquito directo, todos los que se congregan domingo a domingo, todas las iglesias como los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los adventistas y así cada una de las religiones, los católicos, etcétera, etcétera. Cada congregación, cada denominación, cada religión que se congrega domingo a domingo son las personas que le dicen a Jesús, Señor, Señor. Pero no solamente ellos, sino también nosotros, cada domingo que nos reunimos, ¿a quién alabamos, a quién exaltamos y a quién le decimos Señor, Señor? A Jesucristo. Entonces, todas las congregaciones, denominaciones que tengan etiqueta, no tengan etiqueta, pero que se reúnen para buscar a Jesús domingo a domingo, son los que le dicen Señor, Señor. Señor, Señor. No basta con decirle Señor, Señor, amados, a Jesús. No basta con que cada congregación se reúna 2 o 3 veces a la semana y le diga a Jesús, Señor, Señor. No basta con eso para ir a la gloria eterna. No basta con eso para ser parte del reino de los cielos. Eso es muy importante. Jesús nos lo enseña claramente en estos versículos que estamos estudiando. Entonces, ¿quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? Ya vimos el primer punto. Pero ¿quiénes más? Los que oran todos los días diciéndole a Jesús, Señor, Señor. Y aquí pueden ser de todas las personas que vayan inclusive a diferentes grupos, o quizá porque me he encontrado ya personas que no van a ninguna iglesia, que no van a ninguna religión, y que ahora la nueva moda es buscar a Dios en tu casa. La nueva moda o la nueva tendencia es no congregarte. Y bueno, todos aquellos que piensan de esa manera, amados, pues están faltando a un principio bíblico. La Biblia dice en el libro de Hebreos que no nos debemos dejar de congregar, que es bueno que la gente busque a Dios. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hay personas, y créemelo, a nivel internacional, y entre todos ellos que no se congregan en las diferentes agrupaciones o religiones, etcétera, etcétera, ¿qué crees? Se están reuniendo de alguna manera virtualmente. Se conocen entre ellos virtualmente, se saludan y todo, y entre ellos buscan a Dios, según ellos, en su casa. Pero hay caudillos, hay personas que de alguna manera los empiezan a dirigir. Pero la mentalidad de ellos es, pues, no asistir a una congregación porque según ellos las religiones han hecho esto, aquello y lo otro, y bueno, la lista es grande. Pero no hay ningún justificante para que una persona no busque a Dios como Jesús nos manda en las Sagradas Escrituras. Bueno, vayan a una congregación o no vayan a una congregación, pero que estén orando todos los días en su casa. ¿De qué sirve que una persona doble rodilla y esté orando a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y así todos los días de la semana, ore a Dios, pero no obedece a Dios? Todos los días desobedece a Dios. Hay quienes todos los días le desobedecen, pero ellos oran a Dios. Le dicen a Jesús, Señor, Jesús ayúdame esto aquí, Señor ayúdame a terminar aquí, a terminar allá, Señor, 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 pero no obedecen, no guardan los mandamientos de Dios. Hay gente que vive así. Amados, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, y los que oran todos los días le dicen a Jesús, Señor, Señor. Y yo no digo que sea malo orar, no es malo orar, es bueno orar. Pero también es bueno que tú obedezcas a Jesús, que tú guardes los mandamientos de Dios, que le muestres respeto a Dios, que tú como criatura, como creación de Dios, le muestres respeto a tu Creador, obedezcas a Dios, no solamente los domingos como un día de hoy, sino que tú le obedezcas todos los días, sea en el trabajo, sea fuera del trabajo, sea en la escuela o fuera de la escuela, en tu casa o fuera de casa, tú tienes que obedecer a Dios. Debes de obedecer a Dios porque tu Creador es digno de obediencia. El Dios de los cielos es digno de tu respeto, de nuestro respeto. Pero hay personas que oran
oran y no dejan de orar, pero no obedecen a Dios. No obedecen. Bueno, si tú estás siendo parte de este segundo punto, del primer punto también, aunque tengas una congregación o vengas aquí y que inclusive ores todos los días, si tú estás identificándote en esos dos puntos, pues tú no puedes ser parte del reino de los cielos si no cambias tu actitud. Tercero, los que leen la Biblia. ¿Quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? No solamente los que oran, sino los que leen la Biblia, pero solamente eso, solamente la leen, pero no hacen la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Jesús. ¿De qué sirve que tú leas la Biblia? Aunque sí es importante leer la Biblia. Pero amados, conozco hombres, mujeres, personas que leen la Biblia y no dejan de leer la Biblia, pero no la obedecen, no la ponen por obra. Es bueno que tú leas la Biblia, síguelo así, estudia la Escritura, escudriña, léela, pero también ponla por obra. Obedece lo que Dios te dice. Pon por obra la palabra de Dios. Si no, de lo contrario, serás tú de esta lista de que le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. De veras, hay personas que conocen mucho de Biblia. De veras, hay teólogos, hay eruditos, conocen la Biblia al revés y al derecho. Hay quienes hablan el griego, hay quienes hablan el hebreo, hay quienes de veras tienen un gran conocimiento bíblico. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que no la obedecen, que no la aplican a su vida. Son de los que le dicen, Señor, Señor, ¿a quién? A Jesús. Cuarto, ¿quiénes más son los que le dicen Señor, Señor a Jesús? Los que le alaban, los que le adoran, los que levantan sus manos en exaltación, ojo, pero no le obedecen. Entonces, tú te vas a encontrar a personas en las congregaciones, en las iglesias, pero también en sus casas te las vas a encontrar a las personas que alaban a Dios, que adoran a Dios, levantando sus manos, exaltándolo. Pero algo particular tienen estas personas: no obedecen a Dios, no obedecen a su Señor. Le dicen a Jesús, Señor, pero no es su amo, porque no le obedecen. Señor, cuánto te amo, cuánto te exalto, cuánto te adoro, pero no le obedecen, no ponen por obra su palabra, no hacen su voluntad. En una ocasión Jesús le dijo a las personas, ¿verdad? ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando? Amados, así Jesús haría la pregunta para muchos. A lo mejor tú te estás inquietando, a lo mejor tú te estás sintiendo redarguido, si es así tu estilo de vida. Amados, Dios te está hablando, porque yo no conozco cómo vives el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado y los 7 días de la semana. Yo no lo conozco, pero Dios conoce tú cómo vives tú. Dios conoce tu corazón y tú también sabes lo que hiciste en esta semana y lo que has dejado de hacer en esta semana. Tú sabes cómo vives. ¿De qué sirve que te exaltes, alabes, adores, levantes manos, si no haces la voluntad de Dios, si no guardas los mandamientos de Dios? Amados, en este primer punto entonces, de quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Jesús, ya explicando, Jesús nos enseña algo muy importante. No basta con que le digamos Señor, Señor. ¿Se requiere qué? Obediencia. Obediencia. A Dios le importa mucho la obediencia. Y el tercer obstáculo para que alguien sea parte del reino de los cielos es la desobediencia. La desobediencia, la rebeldía de ir en contra de la palabra de Dios. Resaltando de los 3 versículos que leíamos, nos encontramos también que Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día.
¿Se acuerdan de la lectura que tuvimos en Mateo 7, 21 y 22 y 23? Bueno, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos son? ¿Pocos o muchos? Cuando la Biblia habla de muchos, es que es en gran parte de la humanidad, en gran parte de las personas. Muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día. Van a ser millones de personas, infinidad de personas, multitud de personas que le van a decir a Jesús en aquel día. La pregunta es, ¿qué día? ¿Qué día? ¿A qué día se refiere aquí Jesús? Y vamos a ver el fundamento bíblico. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ojo, ¿qué dice Pablo? Que él estaba a punto de partir de esta tierra. Él sabía y entendía cómo iba a partir, siendo un mártir. Cuando él dice, yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado, o sea, martirizado para partir de esta tierra, siendo un mártir. Y así partió Pablo, ¿verdad? Él murió decapitado. A él le quitaron la vida, lo decapitaron por ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, ¿está qué? Está cercano, o sea, me queda poco tiempo. Como que Dios ya le había avisado, Pablo, prepárate, te queda poco tiempo. Él lo entendía, me queda poco tiempo. Y dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, mostró su cristianismo aquí en la tierra como debe de ser. Amó a Dios con hechos y verdad. Él alababa a Jesucristo con una alabanza en obediencia. Él oraba a Jesús con una actitud de obediencia a los mandamientos de Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Pudiéramos nosotros decir. Eso es lo que dice Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, he sido fiel a mi Señor Jesucristo. Y dice el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero también, entonces, se puede referir cuando estemos ante Dios rindiendo cuentas o cuando nuestro Señor Jesucristo a los que hayan sido fieles les dé la corona de vida, los premie, ¿verdad? Los premie. Vamos a ver un pasaje más, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice la Escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo sé que hay más pasajes bíblicos que nos dejan ver que todos vamos a rendir cuentas ante nuestro Dios. Dios nos va a pedir cuentas de todas nuestras obras. Entonces lo que nos deja ver Mateo 7:21 se puede aplicar a la segunda venida de Jesús cuando Él venga y nos pida cuentas, o cuando alguien parta, muera de esta tierra y vaya ¿a dónde? Pues a la presencia de Dios. Cuando uno muere en esta tierra, cuando uno parte de esta tierra, uno va ¿a dónde? Según nuestro comportamiento, según nuestras obras, uno puede ir al cielo o uno puede ir ¿a dónde? A la condenación eterna. Se puede aplicar de esa manera, probablemente. O se puede referir al día que venga nuestro Señor Jesucristo. O se puede referir también cuando Dios nos pida cuentas a cada uno de nosotros. Amados, aquí lo importante es esto. Qué importante es estar preparados para que sea que venga Cristo y nos encuentre con vida, o sea que muramos, que vayamos preparados a la eternidad para rendir cuentas. Para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Pablo entendía algo. Fui fiel a Cristo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe.
¿Qué me espera? Una recompensa, una bendición de parte de Dios. Pero bueno, eso fue para Pablo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de que Pablo fueras tú, en lugar de Pablo fuéramos nosotros? ¿Qué pasaría con tu vida? Si tú murieras, si yo muriera, si nosotros muriéramos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría contigo? ¿Será que te está esperando la corona de justicia? ¿Será que te está esperando el reino de los cielos? ¿Será que nos está esperando a cada uno de nosotros? ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué dice tu manera de vivir? ¿Qué dice tu comportamiento? ¿Qué dicta tu conciencia? Entonces, ahí tú te das tu cuenta qué importante es obedecer a Dios. La obediencia. Eso es muy importante. Pero fíjate entonces lo que dice Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea, hay obras que tus seres queridos no saben que tú has hecho. Obras malas, a eso me refiero. Pero también puede haber obras buenas, que tus seres queridos no saben que tú has hecho. Pero la mayoría de las obras que la gente ha hecho ocultas, pues son obras malas. Aunque no lo sepan tus padres, tus seres queridos, tus amistades, hay alguien que sí lo sabe. Y ese es Dios. Dios sabe cada obra que tú has hecho. Dios sabe si tus obras son buenas o tus obras son malas. Entonces, amados, qué importante es prepararnos para ese día. Qué importante es obedecer a Dios, no solamente un domingo, no solamente un día o 2 días, sino todos los días. Hay que obedecer a nuestro Dios. ¿En qué más nos encontramos con estos versículos que leíamos en Mateo 7, 21 en adelante? Jesús dijo lo siguiente: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué nos da a entender aquí Jesús? Que la gente en aquel día, cuando estemos ante Él rindiendo cuentas, le van a decir hombres y mujeres lo siguiente a Jesús: Señor, Señor, acuérdate que profetizamos en tu nombre. Acuérdate que yo di una profecía y se cumplió. Acuérdate que yo profeticé aquí, profeticé allá y se cumplió. Acuérdate que profetizamos en tu nombre. Amados, no importa con que tú hayas dado una profecía o que la gente haya dado una profecía, no es garantía para que la persona entre al reino de los cielos. No es ninguna garantía. Qué importante es la obediencia. Tan importante es que aunque haya personas que profeticen, porque hay personas que profetizan, de veras, hay infinidad de personas que profetizan, hay mujeres que profetizan, hay hombres que profetizan, hay líderes que profetizan, y así sucesivamente hay mucha gente en estos tiempos que está profetizando esto, aquello y lo otro. Eso no es garantía de que tú vayas a ir a la gloria eterna o seas parte del reino de los cielos, porque Jesús lo dice. Pero también la Biblia nos enseña en esa lectura que tuvimos, que Jesús dice que va a haber gente que le va a decir: Señor, Señor, acuérdate que en tu nombre hicimos, ¿cuántos? Muchos milagros, no pocos. Amados, va a haber hombres y mujeres que van a orar por las personas, ¿y qué crees? Van a suceder milagros, van a acontecer milagros. La gente se va a sanar. Pero eso no es ninguna garantía de que la persona vaya a ir a la gloria eterna. He conocido a personas que han orado por personas, por enfermos, y han sido sanados. ¿Y qué crees? Esos que oraron, pues no tenían un buen testimonio. Esos que oraron realmente pues no han amado a Dios como debe de ser, pero la persona fue sanada. La persona fue sanada. Tú dirás, pero ¿cómo fue? ¿Quién fue? Bueno, pues ahí ya es otro punto, ¿no?, que habría que explicar. Pero Dios puede sanar
Pero no solamente Dios puede sanar, sino también la Biblia nos enseña que el diablo se disfraza como ángel de luz y puede utilizar a personas. ¿Para qué? Para darle sanidad al cuerpo de una persona. Son las señales malignas del engaño que va a haber en los últimos tiempos, donde el diablo va a respaldar a mucha gente y sobre todo al falso profeta, que van a estar teniendo ese tipo de señales. Los milagros. Bueno, va a haber gente que le va a decir a Jesús: Señor, Señor, acuérdate que en tu nombre hicimos muchos milagros. Repito, no es ninguna garantía el hecho de que la persona haya sido utilizada o haya hecho algún milagro para que sea parte del reino de Dios. No es ninguna garantía los milagros. ¿Qué más nos encontramos en esa lectura? Dice Cristo: y entonces les declararé, nunca, ¿qué dice? Os conocí. Nunca. Y la palabra nunca es que nunca los tomó como hijos, como hijas, como cristianos. Y entonces les declararé, nunca os conocí como mis hijos, como mis siervos, porque ustedes no hicieron mi voluntad. Pero sí hicieron todo lo demás. Sí profetizaron. Sí le decían Señor, Señor a Jesús a través de la oración, a través de la alabanza, a través cuando ellos predicaban y tantas cosas más. Sí, cuando también oraron por los enfermos, le decían Señor, Señor. Pero Jesús dice, nunca os conocí. Hacedores. Terminamos entonces. Dice aquí la Escritura, y entonces les declararé, nunca os conocí. Qué triste y qué lamentable va a ser para muchos en aquel día, ¿verdad? Cuando Jesús les diga, discúlpame, ¿quién eres? No te conozco. Pues acuérdate, Señor, no te conozco, no te conozco. ¿Y qué más les va a decir Jesús? Apartaos de mí, apartaos de mí. Amados, y yo aquí en este punto puse lo siguiente. La Biblia nos dice que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para no reír. Hay tiempo para llorar y hay tiempo y así, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para buscar a Dios. Y hay un tiempo cuando Dios se acerca a una persona. Y cuando Dios se acerca a una persona, el ser humano debe de aprovechar ese tiempo. Porque es tiempo de que la persona se acerque a Dios y arregle su vida con Dios. Cuando las personas no aprovechan ese tiempo, amados, se la están jugando. Vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 44. Lucas 19, 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, dice Jesús, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue ese tiempo? Cuando Jesús estuvo esos 33 años y medio compartiendo a su pueblo, a los judíos, a las personas, a los seres humanos. Era el tiempo de su visitación. Era el tiempo en que ellos tenían que entregarse a Cristo, tenían que confiar en Él, tenían que seguir al Mesías, tenían que creer en el ungido. Era el tiempo de su visitación. ¿Y qué crees? No lo aprovecharon. No lo aprovecharon. Antes, en lugar de aprovecharlo, arremetieron contra nuestro Señor Jesucristo las personas. Y los que arremetieron contra nuestro Señor Jesucristo, repito, fueron personas que conocían la Biblia, la Torá, pero que no la ponían por obra. No eran hacedores de la palabra de Dios. Los que no tomaban en cuenta la palabra de Dios fueron los que terminaron crucificando o diciendo
que fuese Cristo Jesús crucificado por el imperio romano. Ellos se hicieron partícipes, ellos eran culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que tú aproveches el tiempo. Si Dios se acerca a tu vida y está hablando a tu vida, que tú aproveches el tiempo de tu visitación y que obedezcas a Dios. Porque hay un tiempo. Y después si tú dices, ahora sí quiero buscarte, Dios, con todo mi corazón, pues ya no se te va a abrir la puerta. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 de ellas fueron insensatas y 5 vírgenes fueron prudentes. 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, cuando fueron y tocaron para que les abriese la puerta, no se les abrió la puerta. Había un tiempo, no estaban preparadas y por lo tanto se quedaron. Y termina nuestro Señor Jesucristo en esta lectura que teníamos con las siguientes palabras: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús nunca los conoció? Porque tales personas eran religiosas, conocían de la palabra de Dios, pero solamente eso, conocían. No eran hacedoras de la palabra de Dios. Eran hacedores de maldad, eran desobedientes. Su desobediencia los llevó a tener una vida llena de maldad. Entonces, la desobediencia es un obstáculo para que una persona sea parte del reino de los cielos. Amados, creo que la Biblia es clara. Si tú quieres ser parte del reino de los cielos, debes de quitar ese obstáculo. Entiéndase, debes de dejar de ser desobediente a Dios. Debes de dejar de ser desobediente a Dios. Deja de hacer lo malo. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, ¿a quién? A vosotros mismos. Vamos a volverlo a leer. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores o lectores, engañándoos a vosotros mismos. Hay algo particular, hermanos y amigos, amada persona, que cuando alguien no hace la palabra de Dios, no pone por obra la palabra de Dios, ¿a qué tiende? A engañarse, a estar engañado. Pues yo creo que estoy bien, no mato, no robo, no estoy tirado allí en la banqueta, todo alcoholizado. Yo creo que estoy bien. Yo creo que estoy bien. No estoy en la cárcel, no he violado, estoy bien con Dios. Pues sí, sí miento. ¿Quién no miente? Además son mentiritas piadosas. Sí me enojo, pero pues ¿quién no se enoja? Sí robo, pero ¿quién no roba? Y así te pudiera yo dar muchísimos ejemplos. Hay personas que se engañan a sí mismos. Y pueden levantar sus manos, pueden orar, pueden leer la Biblia, pueden ir a una iglesia, a una congregación, inclusive a esta congregación, a esta iglesia. No basta con venir a esta iglesia para ser parte del reino de los cielos. Se requiere obediencia. Donde quiera que tú te encuentres, se requiere obediencia. Entonces usted, hermano, ¿está predicando una salvación por obras? Y la respuesta es un no. Ya hemos explicado que nosotros no creemos en ese tipo de falsa enseñanza de la salvación por obras. La salvación es por fe. Pero como vamos a ver más adelante, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta.
debe de haber obediencia. Un fruto de un verdadero cristianismo es la obediencia. Pero hay gente que se engaña a sí misma, a sí mismo. Pero yo soy presbiteriana, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy católico y por lo tanto por eso soy un cristianazo. No, espérame. Si tú no obedeces, aunque seas de cualquier denominación, si tú no obedeces a Jesús, tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Aunque alabes, aunque exaltes, estés adorando a Dios, etcétera, prediques, aunque te hayas bautizado, aunque hagas tantas cosas en la congregación, en la iglesia, etcétera, guardes ciertos mandamientos y otros no. Si tú no guardas los mandamientos de Dios como Él lo pide, no te engañes. Hoy te lo digo de parte de Dios, no te engañes a ti mismo, a ti misma. Porque si tú quieres ser parte del reino de los cielos, no te engañes a ti mismo, a ti misma. Deja la desobediencia y vuélvete a Jesús. Deja de hacer lo malo. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿está qué? Muerta. Está muerta. Entiéndase, no hay cristianismo cuando no hay buenas obras, cuando no hay obediencia. No hay cristianismo, amados. Si tú no guardas los mandamientos de Dios con fe, como debe de ser, no hay cristianismo. Y si tú quieres ser parte del reino de los cielos, tienes que arrepentirte de esas desobediencias o de esos pecados con los cuales tú estás ofendiendo a Dios para ser parte de su reino. La desobediencia, repito, es un obstáculo para que la gente sea parte del reino de los cielos o vaya a la gloria eterna. Y lo vuelvo a leer, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, todos lo entendemos allí, ¿no? La Biblia nos deja ver que el espíritu es la vida que Dios le da al ser humano para que ese cuerpo de verdad pues pueda caminar, pueda tener vida. Dice la Biblia que sin espíritu el cuerpo está muerto. Bueno, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. En pocas palabras, hay un engaño. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver este pasaje más. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Tú invocas el nombre de Cristo? Apártate de la iniquidad. Tú alabas a Jesús, oras a Jesús y estás haciendo lo malo, apártate de iniquidad. Apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre de Jesús. Yo sé que varios se han apartado de la iniquidad por la pura gracia y Dios te ayuda y socorre. Pero hay otros que están mencionando el nombre del Señor Jesús, le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero tienen manos sucias. Hay iniquidad, hay pecado. La Biblia nos enseña, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y a los que son suyos viven apartados de la iniquidad. Lo que menos quiere un cristiano es
pecar contra de Dios. Porque ama a Dios. Porque ama a Jesús. Pero si tú reconoces, eres humilde. Por eso era el canto que entonábamos hace unos momentos. Humíllate ante la presencia del Señor. Humíllate, o sea, reconoce, sé humilde. Sí, cierto, Señor, estoy engañado, estoy engañada, estoy mal, soy un desobediente. Y no te engañes, no te justifiques. No, me quiere confundir aquí el hermano. No, espérame, yo no te quiero confundir. Yo te quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De eso se trata este ciclo. Que tú seas parte del reino de los cielos. Seas parte de la gloria eterna, del ejército de Dios. Pues para ello te debes de apartar de toda iniquidad. Debes dejar de ofender a Jesús. Termino con este último pasaje. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amados, vuelvo a leer. El fin de todo el discurso oído es este. No me queda claro aquello, lo otro. Como que no me queda claro este pasaje, como que esto, lo otro. Mira, no te preocupes. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios. ¿No te queda claro eso? ¿No sabes tú qué es tener temor a Dios? Temor a Dios es respeto o un miedo reverente. ¿Por qué un miedo reverente? Porque nuestro Dios es un Dios que es un fuego consumidor. Es un Dios que castiga, que corrige. Teme a Dios. Y no solamente debes de tener temor a Dios. Dice, y guarda sus mandamientos. Ten temor de Dios y guarda los mandamientos de Dios. La pregunta, ¿cada cuándo hay que guardar los mandamientos de Dios? ¿Cada cuándo? ¿De vez en cuando? Entiéndalo de la siguiente manera. Todos aquellos que no tienen temor de Dios, empiecen a tener temor de Dios. Todos aquellos que tienen temor de Dios, no pierdan el temor a Dios, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Tengamos respeto a nuestro Dios, todos le entramos aquí, todos debemos de tener temor de Dios. 2, hay que guardar los mandamientos. Todos debemos de guardar los mandamientos de Dios. Tú no estás guardando los mandamientos de Dios, joven, adulto, anciano. Empieza a guardar los mandamientos de Dios. Toma en cuenta los mandamientos de Dios. No los hagas a un lado. Empiézalos a poner por obra. Dios quiere que tú guardes sus mandamientos. Y guarda sus mandamientos. Y nos dice el por qué. Porque esto es el todo del hombre. O sea, es lo mejor que el ser humano puede hacer. Tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Porque bien le va a ir en la otra vida. O en esta vida también. Porque Dios le va a bendecir. Porque Dios le va a socorrer. Porque Dios le va a ayudar. Si tú haces eso, entonces serás parte del reino de los cielos. Serás parte del reino de Dios. La obediencia te acerca a Dios. La desobediencia te aleja de Dios. La obediencia te acerca a la gloria eterna. La desobediencia te aleja de la gloria eterna, de ser parte del reino de Dios. Y termino con esta última pregunta.
¿Cuál es tu condición? ¿Eres obediente o desobediente? Bueno, Dios quiere que tú seas obediente. Si tú dijiste que eres desobediente, Dios quiere que tú seas obediente, que guardes sus mandamientos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Hemos terminado la enseñanza. Terminemos con una oración. Padre, tu palabra es clara, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no todo aquel que te dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Jesús, para ser parte del reino de los cielos, se requiere quitar ese obstáculo, como lo es la desobediencia. Entiéndase, el pecado es un tremendo obstáculo para que una persona sea parte del reino de los cielos. Señor Jesús, ve preparando los corazones que han de ser parte del reino de los cielos. Y todos aquellos, Señor amado, que tú les has dado la oportunidad, Señor, de ser parte de tu pueblo, del reino de los cielos, Señor. Que no falte el temor, Señor, y que aún todavía haya esa humildad y esa obediencia, Señor, día a día en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a todos. Y ayuda a todos aquellos que quieran ser parte del reino de los cielos, Señor. Que empiecen a poner por obra tus mandamientos. Ayúdales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a todos y te damos gracias por esta palabra. Amén, Jesús.